Datos ocultos de Encanto que seguramente no viste. Dato número 1. La película empieza con una frase de la abuela Mirabel. Abre los ojos y termina con la misma frase, dándonos a entender que el mensaje de la película siempre estuvo frente a nosotros. La historia de Mirabel principalmente nos invita a ver lo maravilloso que somos realmente como personas y a entender que nuestro papel en la familia y en la sociedad puede ser muy variado y polifacético. Somos buenos en muchas cosas y no solo en lo que los demás sientan y esperan que seamos. Dato número 2. Mirabel dice en la misma escena: ¿de aquí es donde viene nuestra magia? Dando a entender que la vela es portadora de la magia que envuelve a los madrigales. Y aquí vemos el papel que cumple la vela y la casa. La vela es la fuente de magia y la encargada de que la llama del milagro siga viva. La casa es la que protege la familia y le da abrigo y resguardo. También es el medio por el que la vela se comunica con los madrigales. Dato número 3. Mirabel deja claro que la magia y el milagro son cosas distintas cuando dice: ¿y de dónde salió el milagro? Es decir, que el milagro fue primero que la magia, o dicho de otra manera, el encanto de cada uno. ¿Qué es lo que la película trata de explicar con su trama? Uno es consecuencia del otro, y lo que al final sucede es que el milagro cambia y vuelve a renacer, curando las heridas del pasado. La magia, por otro lado, permanece, pero se transforma para darle más libertad a los personajes. Dato número 4. Mirabel, en el día de su ceremonia, tiene un vestido de mariposas al igual que el de su abuela, pero el del talle de la mariposa es distinto. El diseño de la abuela es más elaborado. Está hecho de un material más fuerte y de un color negro. Las alas son más elaboradas y grandes. Sus mariposas están de luto por la partida del abuelo Pedro. Por otro lado, la mariposa de Mirabel es de un color brillante y amarillo. Es mucho más pequeña y sencilla, y se parece mucho a lo que ella es en ese momento. Una pequeña mariposa recién salida de su crisálida y preparada para abrir sus alas y empezar a vivir, lo que indica que conforme vaya creciendo Mirabel irá desarrollando su encanto o magia, y veremos el resultado de su madurez y crecimiento a lo largo de la película. Dato número 5. La abuela le da una explicación a Mirabel de dónde salió el milagro, pero más adelante sabremos que la historia es más compleja y menos fantástica. Ella le cuenta que tuvieron que huir de un pueblo y que mucha gente se les unió en el camino. Infortunadamente no lograron huir del peligro y el abuelo se fue. Obviamente es una versión para una niña pequeña y omitió detalles crueles y feos de la historia. Dato número 6. La ventana que saluda a la abuela en la primera parte, cuando la casita es creada por la vela y se presenta el milagro en la historia, es la ventana donde posteriormente Mirabel tendrá su cuarto. Un guiño en la trama de la película. Vemos que nos va presentando simbólicamente parte de lo que veremos después. Dato número 7. La vela representa el alma de Pedro. Sin embargo, el grabado de la mariposa que está dentro de la vela tiene un significado más profundo, que está más relacionado con la trama del libro 100 años de soledad, donde las mariposas amarillas representan un intenso amor entre dos personajes, pero también eran el presagio de que alguien dejaría este mundo, cosa que pasa en el libro y pasa nuevamente cuando la relación de Alma y Pedro termina a raíz de la partida del abuelo. Dato número 8. Como la vela es entre comillas el abuelo Pedro, quiere decir que es él quien da los dones a su familia, de acuerdo a las necesidades que tengan en cada momento de la historia de la familia. Al principio, la familia era muy vulnerable, ya que eran 3 niños pequeños y su madre, por lo que el abuelo quería que supieran qué pasaría en un futuro cercano con las predicciones de Bruno, pudieran protegerse de las inclemencias del clima con el control de Pepa, y no se enfermaran ni pasaran hambre con el poder de Julieta. Luego necesitarían la fuerza de Luisa para resolver los problemas del pueblo, pero también alegría y belleza con Camilo e Isabela a la cabeza, para entender al pueblo y estar pendientes de todos con Dolores y así poder brindar ayuda a todos en el encanto, cosa que cambiaría después cuando la magia pasó a manos de Mirabel y el cerrojo. Dato número 9. Vemos que al principio, cuando Alma está con sus 3 hijos, las puertas proyectan una imagen de la persona ya adulta y su respectivo poder, cosa que vuelve a pasar con Dolores, Camilo, Isabela y Luisa. Es muy raro saber desde pequeños cómo serían ellos cuando fueran adultos. Dato número 10.
Vemos una imagen de un árbol con espinas antes de que el pueblo El Encanto se fundara por primera vez, encabezado por la abuela Alma. Y volvemos a verlo nuevamente cuando Mirabel sale del pueblo, pero esta vez tiene un hilo del vestido de Mirabel, lo que nos indica que el pueblo se refundará metafóricamente 50 años después de su inicio, pero ahora de la mano de Mirabel como guía. Dato número 11. En el cuarto de Mirabel, versión pequeña, vemos dibujos muy claros y detallados en las paredes. Dibujos hechos por Mirabel de su mamá Julieta, su papá Agustín, Luisa, Isabela, Pepa, Alma, Dolores. Pero no vemos ninguno de su primo Camilo ni de su tío Félix. Quizás sean sus parientes más distantes. ¿Tú qué crees? Dato número 12. En el cuarto de Mirabel versión pequeña, vemos que todos los dibujos de sus paredes son muy detallados y describen los poderes de cada integrante de su familia, pero el dibujo suyo es mucho más despreocupado y menos detallado, lo que da a entender que realmente desde pequeña Mirabel no tiene clara su función en la familia y que por más obvio que resulte la explicación de su abuela al principio de la película, no será muy clara para ella. ¿Viste los dibujos de Mirabel? Dato número 13. Alma le dice claramente a Mirabel su función desde el principio de la película. Esta vela te dará tu don, fortalecerá a la comunidad y a nuestro hogar también, traerás orgullo a tu familia. Pero Mirabel solo se queda con la última parte, traerás orgullo a tu familia, y creo que por eso no le queda muy clara su función. En resumen, a los 3 minutos de comenzada la película, ya tenemos inicio con la historia de Alma. Tenemos un nudo con el don de Mirabel y un desenlace porque con las dos anteriores ya podemos imaginar el final de la película. En teoría, pudo acabar la película en este momento y cada uno a su casa, pero ni tú ni yo ni Mirabel prestamos atención. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Dato número 14. Vimos en la habitación de Mirabel, cuando era pequeña, un tiple y un oso. El tiple es de Agustín. Seguramente lo usa para cantarle canciones de cuna a Mirabel. Y el osito que duerme con Mirabel será heredado por Toñito y lo veremos nuevamente cuando Pepa entre al cuarto de Mirabel para recoger las cosas de Toñito y llevarlas a su nuevo cuarto. La decoración de bebé en el techo del cuarto y la mecedora ya no estarán cuando Mirabel crezca. ¿Quién crees que le regaló el osito a Mirabel? Dato número 15. La mecedora que aparece en el cuarto de Mirabel, cuando es pequeña, es la misma que desde hace 50 años tiene Alma en la familia. Podemos verla en su cuarto cuando aún estaba vivo el abuelo Pedro. Seguramente todos sus hijos y nietos han tenido esta mecedora en sus cuartos. ¿Recuerdas si tuviste una mecedora en tu cuarto? Dato número 16. El reloj marca las 7 p.m. Parece que todo lo trascendental en la trama de la película pasa a esa hora, ¿no crees? La ceremonia de la familia, la cena de compromiso y quién sabe qué otras cosas dentro de la rutina de la familia Madrigal. Lo interesante es que el reloj está adornado con mariposas amarillas, así que puede ser un reloj mágico. Es un mensajero de la casita, puede ser el ayudante del abuelo Pedro. ¿Te recuerda a otra película? Dato número 17. ¿Sabes cuántas veces la abuela Alma habla con la casita? Bueno, pues la abuela Alma solo habla 2 veces con casita. La primera con Mirabel pequeña antes de su ceremonia. Y la segunda cuando le pide a la casita que cambie de lugar a Mirabel en el desayuno un día después de la fiesta de Toñito. Dato número 18. Al principio vemos que en la máquina de coser de Mirabel está puesto un hilo verde, de manera que Mirabel estaba cosiendo algo. Quizás sean las figuras de Antonio que llevan su vestido, figuras que ha hecho con toda su familia, porque sí, en la falda de Mirabel hay un bordado hecho por ella de cada uno de los integrantes de su familia. ¿Lo habías visto? Dato número 19. ¿Viste los detalles? Mirabel tiene bordado los poderes de cada uno de los integrantes de su familia en su falda. Lo podemos ver sutilmente en todas las escenas que aparece ella. También lo vemos en el libro de la película. Allí podemos ver detalladamente cada figura y a quién representa. La vela por su abuela, las pesas por Luisa, las flores por Isabela, la música de Agustín,
el camaleón por Camilo, los animales por Antonio, las nubes y el sol por Pepa y otras figuras. ¿Cuál es la figura que más te gusta? Dato número 20. Las alpargatas o cotizas que usa Mirabel son tradicionales de Colombia. También se usan en Latinoamérica, España y Francia. Son muy tradicionales de muchas regiones del país. Se usan en ocasiones muy especiales como en ferias, fiestas, bailes típicos y para recordar el legado e historia de cada región del país. Por lo general, las alpargatas están hechas de fibras naturales. La mayoría de las variedades que existen las podemos ver en el calzado de la familia y muchas otras en personas del pueblo. ¿En tu país usan alpargatas? Dato número 21. En las primeras escenas de la película vemos a Mirabel vistiéndose y alistándose para salir de su cuarto. Cuando Casita alcanza los zapatos de Mirabel, que son unas alpargatas, estas tienen un bordado especial sobre ellas. Alcanzamos a notar una M. Claramente es una M de Marvel, mentira, es una M de Mirabel. Y eso puede ser una manera de buscar reconocimiento y aceptación inconscientemente, tratando de encontrar su identidad y originalidad, y así resaltar de sus demás familiares de alguna forma visible. No solo lo vemos en su calzado, su nombre también lo hizo en su mochila, y su cara está en su falda. ¿Notaste ese detalle? Dato número 22. Como vimos a lo largo de la película, Mirabel trata de poner su inicial o nombre en muchas partes de su ropa y en varias partes de su cuarto, pero realmente lo que quiere es tener un cerrojo con su inicial en su puerta, al igual que todos en su familia. Al final de la película logra tener uno, y es en la puerta principal de Casita. Dato número 23. Vemos el mapa de Colombia en el armario de Mirabel, pero tiene una inconsistencia histórica. Para la fecha en la que se ubica la película, el país tiene 15 departamentos o estados, y no los 32 que aparecen en el mapa. ¿Viste el mapa de Colombia en su armario? Dato número 24. La imagen del abuelo Pedro, que por cierto es una pintura y no una fotografía, ya que la fotografía a color llega a Colombia en 1918. Tiene pintada 3 mariposas amarillas, que pueden representar a sus 3 hijos, o pueden hacer referencia a Mauricio Babilonia, personaje icónico de 100 años de soledad, la obra del maestro Gabriel García Márquez, que al igual que el abuelo Pedro, tiene un trágico final. ¿Viste ese detalle? Dato número 25. En el comedor vemos 11 platos que ruedan para llegar a manos de Mirabel. Cada plato representa a cada uno de los integrantes de la familia. Tiene grabado el nombre en su borde. Solo hace falta el plato del pobre Bruno. ¿Qué plato te gustaría tener? Dato número 26. Cuando Mirabel presenta a su familia en el tablero de la pared, vemos que es representado por un árbol. Pero debajo de este tablero hay unas velas y una imagen de la abuela, que son el inicio de la historia o la semilla de ese árbol. Da a entender que esos dos símbolos son la raíz del árbol. Dato número 27. La ranura por la que mira Bruno desde su cuarto oculto detrás de las paredes corta al tablero donde está la pintura de la familia, justo en la base del árbol, lo que nos da a entender sutilmente que hay un problema muy grave y profundo en la base de la familia, que todos en conjunto deben resolver. Es una analogía a las grietas que vemos en la casa. Dato número 28. Vemos que todas las sillas del comedor son iguales, tienen la misma altura y color, con excepción de la silla de la abuela, que es más elaborada y tiene terminaciones en forma de vela en sus extremos. ¿Te diste cuenta de este detalle? Dato número 29. En la estancia del patio de la casa vemos en el fondo un tocadiscos nuevo de color azul claro. Seguramente el viejo tocadiscos fue llevado a la basura, pero Bruno lo reparó y lo puso para adornar su cuarto. ¿Qué música crees que se escucha en la casa Madrigal? Dato número 30. Vemos que hay una pared dedicada a las fotos familiares, junto al cuarto de la abuela Alma. En cada foto aparece la abuela y su hijo o nieto pequeño en el día de su ceremonia. La imagen más cercana a la puerta de la abuela es la de Isabela, quien es la nieta más querida por la abuela. ¿Por qué crees que Isabela es la nieta preferida de la abuela? Dato número 31. Todas las puertas de la casa
son de la misma altura y proporción. Sin embargo, la puerta más grande de los cuartos es la de la abuela Alma. Es la más alta de todas y tiene decoraciones en forma de vela en su parte superior, que ventilan la habitación. Dato número 32. Las puertas más cercanas a la puerta de la abuela son la de Pepa y Julieta. Sin embargo, la puerta de Bruno está escondida a un costado de estas. Es casi un símbolo del trato que le dan a Bruno en la película. Se trata de esconder su existencia debido a la incomodidad que representa para su familia y para el pueblo debido a que el don no es bien visto por la comunidad. ¿En tu familia existe un Bruno? Dato número 33. Las puertas que están en el pasillo de Pepa son 3. La más cercana es la de Antonio. No tiene un grabado en su puerta porque aún no realiza su ceremonia. Seguramente, al ser el hijo pequeño, quiere tenerlo cerca. Luego está Camilo, que es el hijo del medio. Y la más lejana a Pepa es la puerta de Dolores. Seguramente esto es porque es su hija mayor y es más independiente y autosuficiente. Dato número 34. Dolores dice al final de la película que escuchaba las ratas dentro de las paredes, pero ¿notaste que la entrada secreta que tiene Bruno está justo al lado de la habitación de Dolores? Eso hace que para ella sea más fácil escucharlo cuando entra y sale de su habitación. Lo extraño es que ella siempre supo que Bruno seguía dentro de la casa, pero no le contó a nadie. Y cuando escuchó el secreto de Mirabel, no dudó en comunicarlo inmediatamente en la cena de compromiso de Isabela. Entonces fue intencional que guardara el secreto de Bruno. ¿Dolores es la verdadera villana de la historia? Dato número 35. Las puertas del pasillo de Julieta son 2, Luisa e Isabela. Mirabel en un lado sola, también simbolizando su lugar en la familia, pero con una particularidad. Está justo enfrente a la puerta de su abuela y su ventana mira hacia el pueblo. Nuevamente la película nos quiere decir algo. Mirabel es mucho más empática que su abuela, especialmente con las nuevas generaciones del pueblo. Al no tener una función específica dentro de la familia, tiene la libertad de poder observar y entender los problemas de cada uno de los integrantes de su familia y de la comunidad, lo que la hace la persona perfecta para tomar el mando de la familia y del milagro. Dato número 36. La habitación de Isabela es muy grande y en el pasillo de la casa solo hay 2 puertas, la de Luisa y la de Isabela, lo que nos da a entender que la habitación de Luisa es igual o más grande que la de Isabela. ¿Cómo crees que sea la habitación de Luisa? Personalmente, creo que vimos algo de su habitación en la canción que ella canta, pero nunca lo sabremos. Dato número 37. Mirabel toca la puerta de Camilo e Isabela con su puño, pero la de Dolores la toca con su cadera, ya que como sabemos, Dolores es más sensible a los sonidos debido a su don. Mirabel mostrándonos el nivel de conocimiento que tiene ella de su familia. Detalle sutil, ¿no crees? Dato número 38. Los extremos de las almohadas de Isabela tienen rosas. Seguramente las puso ella con su don. Es decir, que las raíces de estas rosas están dentro de la almohada. No sabemos qué tan cómodo e higiénico sea dormir con esas condiciones. ¿Tú qué piensas de eso? Dato número 39. El espaldar de la cama de Isabela está hecho de tejidos tradicionales colombianos que casualmente se extraen de las plantas. Son fibras naturales que se entretejen. Nunca sabremos si lo fabricó Isabela o Casita. ¿Tienes alguna teoría? Dato número 40. Todos bailan frente a sus puertas en la primera canción de la película, salvo Camilo y Dolores, que por alguna extraña razón intercambiaron de puesto. ¿Será que Camilo y Dolores cambian de habitación en la noche? ¿Qué se traen entre manos estos dos? Preguntas que jamás obtendrán respuesta. Dato número 41. La palabra Colombia aparece 2 veces en la película, una en el mapa del armario de Mirabel, cuando lo abre para buscar su mochila, y la segunda en el letrero que hay en el pueblo, justo en la casa de sus vecinos. Después de eso, solo vemos los colores de la bandera colombiana en muchas escenas de la película, pero el nombre del país solo 2 veces. Dato número 42.
En el mural de los Madrigal aparece un cóndor, es el animal nacional de Colombia, aparece en el escudo nacional. También es símbolo nacional en Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile. Según los productores de la película, no sabían cómo incorporar este animal en la trama para que tuviera algún tipo de protagonismo y decidieron dejarlo por fuera, solo mostrándolo en el mural y en los créditos de la película. Sin duda alguna, hubiera sido genial ver al cóndor volando por ahí o siendo amigo de algún personaje. El ave más grande del mundo tenía que salir en esta película. Dato número 43. En la canción de la familia Madrigal que vemos al principio de la película se muestran los poderes de cada personaje. Pepa controla el clima y parece que está encargada de cuidar los cultivos del pueblo, con Dolores y Félix. Julieta y Agustín se encargan de alimentar a la familia y cuidar de la comunidad. Agustín corta leña para la cocina y recolecta miel que luego vende Julieta en el pueblo, junto con otros productos sanadores. Luisa se encarga del trabajo pesado, mover cosas de aquí para allá, y en las noches hace las veces de ballet parking de los burritos. Isabel adorna las sillitas que los integrantes del pueblo venden después y se encarga de regar pétalos de flores y rosas por todos lados. Camilo trabaja en la industria del entretenimiento del pueblo y es niñera en sus ratos libres. Y Mirabel es la oficina de prensa que se encarga del marketing y publicidad de la familia haciendo canciones de los Madrigal, para que el pueblo no se olvide de quiénes son. ¿Cuál es tu rol favorito? Dato número 44. No se tiene muy claro por qué la puerta de Bruno no alumbra al principio de la película, ya que él no deja la casa, no perdió sus poderes por abandonar a la familia y no renunció a ellos tampoco. Creo que la vela, conscientemente, si es que una vela tiene conciencia, también le dio el mismo trato que la familia entera tenía con él, y es su manera de alejarlo y no hablar de él. La vela tiene sus preferidos, ¿ah? Dato número 45. Vemos que Julieta tiene un puesto de comida en la plaza principal del pueblo. Vende buñuelos, arepas y empanadas, con los que cura heridas físicas, como por ejemplo golpes en los ojos, brazos fracturados y cortaduras como la de Mirabel. Pero también podemos notar que en sus bolsillos tiene plantas medicinales. También tiene tarros de miel e infusiones de pequeños frasquitos que pueden servir para otro tipo de heridas o para curar dolores más profundos y emocionales. Esto lo podemos intuir porque cuando Casita se derrumba, al notar que Mirabel está bien, Julieta la deja sola por un momento y va en busca de un frasquito. Quizás quiera curarla emocionalmente por todo el estrés de ver la casa destruida, la vela apagada y discusiones que tuvo con su abuela. En resumen, arepita para cortadas y frasquitos para problemas existenciales. Dato número 46. La persona que tiene el brazo roto usa un sombrero volteado que es típico de la zona caribe de Colombia. Está elaborado en fibra natural de caña flecha que podemos ver sembrada en varias de las locaciones a lo largo de la película y es originario de la comunidad indígena Zenú. Simboliza elementos de la cultura estrechamente ligados con la naturaleza como animales y plantas. Además, narra diferentes tipos de actividades como la caza, la pesca, la religión y es usado para bailar la cumbia, que es el ritmo nacional de Colombia, popularizado a nivel latinoamericano y mundial. Félix tiene un sombrero también. ¿Recuerdas cuándo lo usó? Dato número 47. El traje que usa Mirabel es un vestido tradicional del municipio de Vélez, en el departamento de Santander, en Colombia. Es un traje de gala, se usa en matrimonios y ocasiones importantes. Necesita una elaboración enorme. Se pueden tardar meses bordando y haciendo el traje completo. Los bordados hacen alusión al desfile de las flores y la parranda veleña que se realiza cada 7 de agosto en el marco de la celebración del Festival de la Guabina y el Tiple. Este último instrumento es el que vemos en el cuarto de Mirabel y es propiedad de Agustín. Dato número 48. En la película no solo vemos burros, también un animal muy tradicional del país, la mula. La mula es el resultado del cruce de una yegua y un burro, y son animales muy resistentes y fuertes que son usados para llevar cargas muy pesadas, pero al parecer no bailan tan bien como sus primos cercanos. ¿Conocías este animal? Dato número 49. Agustín representa a la región central de Colombia. Tiene un traje típico de la época y estilo de la región andina del país, específicamente de la capital, Bogotá, donde por lo general se acostumbraba a ir en traje formal y muy elegante. El hecho de que él no lleve el abrigo o chaqueta puesta y las mangas recogidas nos hace inferir que el clima es mucho más cálido en esta región que de donde él proviene. Puede que esté cerca de Medellín, que es otra ciudad muy importante del país, donde el clima es mucho más cálido que en Bogotá. Dato número 50.
Félix representa la zona Caribe y Pacífico del país, que es donde históricamente la comunidad afrodescendiente se ubica en ciudades representativas de Colombia como Cartagena, Barranquilla, Quibdó, Cali y muchas otras. Y es donde la cultura del país se ve representada en un alto porcentaje en muchos temas, como los bailes, el deporte, vestidos, actividades artísticas y muchas otras cosas más. Dato 51. La abuela lleva consigo un broche en forma de mariposa, donde porta 3 cosas muy importantes y simbólicas: la llave de la casa, un reloj y un relicario de la foto del abuelo Pedro, donde se carga la historia del pasado de la familia. Dato número 52. En el pueblo podemos ver construcciones de tapia pisada, que es un sistema constructivo tradicional sismo resistente. Este método consiste en apisonar tierra preparada capa por capa, en medio de 2 tablones con un espesor normal de los muros de piedra. La casa de los Madrigal está hecha de bareque, que es la denominación de un sistema de construcción de vivienda a partir de palos y cañas entretejidos con barro. Podemos verlo claramente cuando Mirabel persigue a Bruno dentro de las paredes de la casita y cuando reconstruyen la casa al final de la película. Dato número 53. Vemos a este señor, con 2 mazorcas en la mano, que es el mismo que Camilo reemplaza en el cuidado del bebé, o sea que es el esposo de la señora. La señora cansada con el niño todo el día en sus brazos y el señor bailando y cantando No se habla de Bruno en las calles del pueblo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dato número 54. Vemos unas personas cargando con flores en sus espaldas que hacen referencia a la Feria de las Flores que se celebra en la ciudad de Medellín anualmente y donde se realiza el desfile de silleteros. Los silleteros llevan este nombre porque desde la antigüedad en la región los campesinos e indígenas llevaban en la espalda sillas o silletas de madera para transportar a sus niños, a la familia, unas cargas o a otras personas. Esta costumbre se había perdido con la llegada de los burros y mulas de carga, pero posteriormente se perpetuó con el desfile de los silleteros en la feria, quienes a partir de allí continuaron cargando a sus espaldas los preciosos arreglos florales de la actualidad. Dato número 55. Vemos que Mariano vive en la plaza central junto con su madre, lo que nos indica que es una familia adinerada y con poder dentro del pueblo, ya que en esa época, entre más poder o importancia se tenía dentro del pueblo, más cerca se vivía de la plaza central. De ahí el interés de la abuela Almita de que Isabela se case con el dinero de Mariano, con Mariano, el cochino dinero. Dato número 56. No vemos en ningún momento el padre de Mariano, pero sabemos que no murió, porque vemos que su madre no lleva ropa de luto, como si lo hace la abuela Alma. ¿En qué crees que trabaja el papá de Mariano? Dato número 57. Viendo que en la parte inferior de la casa de Mariano hay silletas puestas y exhibidas, podemos pensar que la familia de Mariano se dedica al negocio de las flores, o su padre es el alcalde del pueblo. De ahí el interés de que Isabela se case y haga parte de la familia de Mariano. Flores gratis para toda la vida. ¡Qué ofertón! Dato número 58. Vemos una referencia al puente de Boyacá, cuando Luisa levanta un puente y lo pone encima del río para poder pasar. El puente de Boyacá es un lugar histórico donde el libertador Simón Bolívar tuvo una batalla fundamental para así poder tomar el control de la capital, Bogotá, en su campaña libertadora en los tiempos donde España dominaba a Latinoamérica. Luego de esta batalla, el ejército real español quedó debilitado y fue mucho más fácil lograr la independencia de los pueblos latinoamericanos del yugo español. Una gran referencia en la película, ¿no crees? Dato número 59. Cuando Mirabel baila sobre el puente, en el fondo vemos una plantación de plátano y una de café, que quizás sean los terrenos que cuida la tía Pepa junto a su familia. También vemos un río que pasa junto a la casa Madrigal, de donde seguramente sacan el agua de la fuente que aparece dentro de la casita. Dato número 60. Cuando Mirabel huye con los niños en la primera canción de la película, en la imagen podemos ver 2 instrumentos típicos de Colombia: el acordeón, que es típico del género vallenato, y la tambora, que es un instrumento típico de la cumbia, 2 géneros populares colombianos en toda Latinoamérica. También vemos que el acordeón de Mirabel tiene una mariposa en el fuelle, lo que indica que es su instrumento y que quizás reciba clases en sus ratos libres. ¿Conoces la cumbia y el vallenato? Dato número 61.
El deporte nacional de Colombia aparece en Encanto, así como lo oyes. El tejo es el juego que consiste en lanzar un disco metálico desde una cancha a otra, con el objetivo de enterrarlo dentro de un bocín o un aro metálico. El objetivo es reventar la mecha llena de pólvora con el disco o, en su defecto, enterrándolo lo más cerca al aro. El que obtenga más puntos gana. Era practicado hace más de 500 años por los habitantes de la altiplanicie cundiboyacense, en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Dato curioso: los primeros discos eran de oro y se llamaban Sept Guaguasco. Dato número 62. Los balones de fútbol de cuero que vemos en la película hacen referencia al maravilloso pueblo de Monguí, en el departamento de Boyacá, que es un pueblo donde tradicionalmente más de 6.000 personas viven de la fabricación a mano de balones de fútbol. Muchos de ellos usados en la Liga de Fútbol Profesional Colombiana y otros tantos son exportados a países de la región. Monguí es patrimonio nacional y es considerado uno de los pueblos más bellos de Colombia. Dato número 63. En el burro de Osvaldo podemos ver una silleta tradicional colombiana. Sí, él se llama Osvaldo. Una silleta con café y otra con regalos para Mirabel. Vemos ringletes y gorros con colores de la bandera de Colombia, panela o dulce de caña, melcochas, dulces, cestos, juegos, yuca y saquitos de café. Dato número 64. Cuando Mirabel entra a la casa con la ancheta llena de regalos que le dio Osvaldo, vemos nuevamente al grupo musical que acompañó a Mirabel en la canción inicial, y son ellos los que aparecen en la fiesta en la noche tocando en la celebración de Antonio, uno de ellos tocando la marimba, que es un instrumento típico colombiano. Dato número 65. Vemos que en la pared de fotos familiares que está junto a la puerta de la abuela no hay una foto de Mirabel. Al no tener un don como los demás, ella cree que no es útil a la familia, y así se lo hace saber la abuela varias veces durante la película. Qué detalle tan feo, que no tenga una fotico de Mirabel en la pared. No sé ustedes qué piensan, pero yo creo que así es como nace la historia de los villanos, solo que Mirabel es muy buena y no guarda rencores. En otro universo seguramente Mirabel sería una especie de Darth Vader colombiano que odia a la familia por no tener una fotico de ella en la pared. ¿Tú qué crees? Dato número 66. ¿Habías notado que la mariposa que tiene Mirabel en el hombro tiene antenitas de lana negra? A simple vista no podemos verla, pero en lana negra Mirabel tejió las antenas y el cuerpo de la mariposa rosada que lleva en su hombro. Mirabel perfectamente podría tener su microempresa de tejidos y vestidos. Es muy buena tejiendo y bordando. ¿Qué nombre le pondrías a una empresa de modas que fuera propiedad de Mirabel? Dato número 67. La ceremonia del Don de Antonio se hace el día de las velitas, 7 de diciembre, que es un día religioso donde se celebra que el arcángel Gabriel le anuncia a María que es elegida para ser madre del Hijo de Dios. Ese día se prenden velitas en las calles de las ciudades y pueblos de todo el país, y es el día donde se da comienzo oficial a la Navidad en Colombia. Vemos en la película que el pueblo prende velitas en las calles y los niños juegan con chispas y luces. Por eso podemos pensar que el día de las velitas y la ceremonia del Don de los Madrigal se celebra el mismo día. Dato número 68. El día de la ceremonia de Antonio, en la entrada de la casa Madrigal, vemos que Luisa es la encargada de recibir los invitados que llegan en burros o mulas, algo así como el ballet parking del Encanto. El burro que llega a la casa es el de Osvaldo. Luisa le entrega un papel con un número. Si nos acercamos un poco, vemos que el papel tiene el número 6. Luego al final, en la noche, son 13 burros que ocupan el corral provisional que hizo la familia para el evento. ¿Te diste cuenta de este detalle? Dato número 69. El único nombre que sabemos de los niños del pueblo es el de Cecilia, que es la niña que aparece al principio de la película y luego la vemos entrando a la casita en la ceremonia de Antonio. También es la que anuncia que Mirabel volvió al pueblo luego del derrumbe de la casa. Parece que es vecina de los Madrigal, al igual que los niños que siempre la acompañan. ¿Crees que Cecilia sea familiar de los Madrigal? Dato número 70. La ventana donde se ubica la vela que representa el milagro y que da la magia a los Madrigal es la única ventana que tiene adornos de velas. Es el mismo tipo de ventana donde vivía Alma y Pedro cuando tuvieron a Julieta, Pepa y Bruno. Dato número 71. ¿Sabes cuántos tipos de sombreros salen en Encanto? En la película aparecen 3 tipos de sombreros que vemos colgados en una de las paredes de casita, pero en realidad en Colombia hay 8 tipos de sombreros representativos: sombrero volteado, sombrero huomo, sombrero de sandoná, sombrero el pindo, sombrero guambiano, sombrero aguadeño y sombrero suaza. ¿Cuál es tu favorito? Dato número 72.
Vemos a Luisa llevar dulces representativos de la región Caribe de Colombia, hechos por las palenqueras. Mujeres siempre sonrientes y amables, caminan vestidas de colores representativos por las calles de Cartagena de Indias. Los nombres de estos dulces son cocadas o dulces de coco. Dato número 73. ¿Sabes cuál es la habitación más pequeña de la Casa Madrigal? A simple vista podemos ver que la habitación más pequeña es la de Julieta y Agustín, ya que queda en ese pequeño rincón de la casa entre la habitación de la abuela Alma y la torre de Bruno, aunque podría ser más grande de lo que parece. Dato número 74. Mariano y su mamá no estuvieron en la ceremonia de Antonio. ¿Por qué? ¿Toñito no les importa? Realmente vemos a Mariano después de la ceremonia bailando y hablando con Isabela después de la ceremonia, pero vuelve a desaparecer nuevamente cuando Mirabel avisa sobre las grietas. Es una especie de Perry el ornitorrinco colombiano. Se va y vuelve cuando es conveniente para la trama. Dato número 75. La ubicación de la puerta de Mirabel cuando era pequeña y recibiría su don iba a quedar junto a la de la abuela, por lo menos así lo vemos en las imágenes. Estaría mucho más cerca de la familia de Pepa y Félix que a la de Julieta y Agustín. Dato número 76. Animales que aparecen en Encanto. El jaguar. Es el felino más grande de América y el tercer más grande del mundo, después del tigre y el león. Su mordida es la más poderosa de todos los grandes felinos y hace parte de la mitología de las grandes culturas de América Latina. Se considera una especie amenazada por la deforestación causada por el hombre. Dato número 77. Animales que aparecen en Encanto. La danta o tapir de montaña mide en promedio 180 centímetros de largo y entre 75 y 90 de alto. El peso varía entre 90 a 180 kilos. Los labios y orejas tienen un característico borde blanco. De las 4 especies de tapir es la de trompa más larga. Dato número 78. Animales que aparecen en Encanto. El colibrí orejivioleta, el corona púrpura y el común, y ampliamente distribuidos en los Andes, utilizan hábitats abiertos que incluyen el borde del bosque, tierras agrícolas, muchos arbustos, pueblos y ciudades. Miden entre 9 centímetros y 11 centímetros de longitud y pesan entre 5 a 6 gramos. Visita flores de muchas especies de plantas para alimentarse del néctar. Dato número 79. Animales que aparecen en Encanto. El tucán. En la película aparecen varias especies de tucán. En total, Colombia posee 27 de las 42 especies de tucanes que existen en el mundo. Así que era muy difícil poner a todas las especies que existen. Podemos ver el tucán pico amarillo, el tucán toco, el tucán pico de quilla y otros más. Cuéntame cuál es tu preferido. Dato número 80. Animales que aparecen en Encanto. La guacamaya bandera, Ara macao, también conocida como guacamayo macao. Es una de las guacamayas más grandes, llegando a medir 90 centímetros de longitud y con peso de 1 kilogramo. Se les puede encontrar en Colombia desde selvas montañosas y bosques húmedos tropicales. Su mayor distribución es en la selva amazónica, cerca de grandes fuentes de agua como ríos. Habitan por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Dato número 81. Animales que aparecen en Encanto. El coatí es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los prosiónidos que habita predominantemente en las selvas sudamericanas y la parte meridional de Centroamérica. Habita en selvas de América tropical y subtropical. En Colombia, Venezuela, las Guyanas, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, también en Paraguay, hasta el norte de Argentina y el de Uruguay. Viven en grupos de 10 a 20 individuos. Los coatíes llevan vidas tranquilas y siempre dejan un vigilante como los suricatas. Cuando el vigilante emite un sonido como el ladrido de un perro, los coatíes huyen a los matorrales o a las copas de los árboles, aunque algunos se dan vuelta y enfrentan al agresor. Dato número 82. Animales que aparecen en Encanto. El chigüiro. Les presento al roedor más grande del mundo y el único animal con crisis de identidad. Le llaman carpincho, cerdo de río, capibara, chigüiro, hochi, ponche, caviari, julo, diabá, mojo, sancocho, cacao, guagua. Es un animal famoso en la región sudamericana. Habita en la mayoría de los países, famoso por su carne y por vivir cerca de los ríos o cualquier cuerpo de agua. Cuéntame cómo le llaman en tu país. Dato número 83. Animales que aparecen en Encanto.
Las mariposas. En Colombia vuelan más de 3.642 especies y 2.085 subespecies de mariposa, posicionando al país como el lugar con el mayor número de mariposas de colores del planeta. Colombia posee el 20% de las especies de mariposas del mundo. Tenían que estar las mariposas en la película, obviamente. Además que el significado simbólico de la mariposa en la literatura colombiana es especial, debido a la obra del maestro Gabriel García Márquez. Dato número 84. Plantas que vimos en Encanto. ¿Conocías la palma de los bosques? Pues les presento la palma de cera, del bosque húmedo colombiano. Vista obligada cuando vas al país suramericano. Puede vivir más de 100 años y medir 70 metros de altura. Y son el hogar del loro orejiamarillo, animal que para los colombianos es un símbolo nacional y que nos hubiera gustado ver en la película. Dato número 85. Plantas que vimos en Encanto. En términos generales, el Encanto se ubica en bosques de niebla de Colombia, donde podemos encontrar plantas epífitas, orquídeas, yarumos, siete cueros, gaques, cúcharos, nogales, alisos, encenillos, crotón, guaduales, helechos, anturios, cafecillos, borrachillos, cordoncillos, bacaris e higuerones. Todas estas especies las vemos en las montañas que rodean al pueblo en la película. Dato número 86. La habitación de Antonio es una fiel representación de la selva chocuana. El árbol que vemos en la película es una ceiba, árbol tropical que puede llegar a medir más de 70 metros de altura. Es común ver estos árboles en los parques y plazas de algunos pueblos de Colombia, ya que protegen y dan sombra como ningún otro. Dato número 87. Una de las imágenes más bellas que nos dejó Encanto fue el abrazo de Alma y Mirabel en el río. Esta imagen es claramente una representación del sitio turístico conocido como Caño Cristales, en el oriente del país, que es considerado el río más bello del mundo por los colores característicos de sus plantas acuáticas llamadas Macarenia clavígera, plantas que crecen en la roca del río y son vistas cuando las aguas son cristalinas y hay muy buen sol. De lo contrario, no se podrán ver en todo su esplendor. ¿Qué te parece este río? Dato número 88. Plantas que adornan el pueblo: veranera, heliconias, plátanos, café, maíz, lenguas, crotón, begonias y genario. Todas estas plantas se ven por el pueblo. Dato número 89. Sin duda alguna, uno de los dones más interesantes es el de Isabela. El poder de crear flores es muy especial para un colombiano. Pero, ¿sabes qué tipo de flores son las que puede crear Isabela? Acá te lo cuento. Isabela puede crear gérberas, crisantemos, rosas, hortensias, cactus, bromelias, plantas carnívoras y jacarandas. ¿Cuál es la que más te gusta? Dato número 90. En la canción de Luisa vemos frailejones. ¿Y qué son los frailejones? Bueno, pues el frailejón es una especie de planta que habita en los páramos de Colombia, Venezuela y Ecuador. Su función principal es mejorar el ecosistema, pues a través de los pelitos que tiene en sus hojas absorbe la humedad de la neblina y la libera a través de sus raíces cuando hay sequía. Es decir, produce agua y permite que ésta circule hacia las quebradas y ríos. Una de las características del frailejón que lo hace vulnerable es su crecimiento, de 1 centímetro a 2.5 por año, lo que hace que pueda tardar más de 100 años en convertirse en una planta de 1 metro de alto. El frailejón filtra el agua para que pueda ser consumida por los seres humanos. En Colombia existen más de 90 especies de frailejones, pero más de la mitad están en peligro de extinción. Dato número 91. ¿Viste los muebles del cuarto de Antonio? Pues hay un mueble en forma de chigüiro, capibara, carpincho o como le digan en tu país. Hay un video con todos los nombres que existen del animalito. Puedes encontrarlo en mi canal. Cuéntame qué te parece este mueble de Antonio. Dato número 92. ¿Viste que en el cuarto de Antonio está el osito que estaba en el cuarto de Mirabel? Lo extraño es que volvemos a ver el mismo osito después, y en el cuarto de Mirabel nuevamente, cuando Pepa va por las cosas faltantes de Antonio. ¿Coincidencia? No lo creo. Dato número 93. ¿Sabías que en Encanto hay 2 hombres bailando? Pues sí, en la canción de Mirabel aparecen 2 hombres bailando, juntos en cámara lenta, y lo podemos ver cuando Mirabel baja por las escaleras. ¿Lo viste? Dato número 94. En la ceremonia de Antonio vemos muchas personas mayores tomando cócteles en totumos, pero también vemos por un momento a Cecilia tomando, mientras que nadie ve lo que pasa. Si la abuela dice que los tragos están fuertes, al igual que la magia, sería mejor quitarle ese totumo a Cecilia para evitar problemas.
Dato número 95. En muchas escenas podemos ver totumas. Si no sabes qué es una totuma, yo te lo explico. La totuma es una vasija natural de origen vegetal. Es el fruto del árbol del totumo. Lo puedes ver en los cócteles hechos en las fiestas y también son las casas de los colibríes que aparecen en el cuarto de Antonio. Y en la torre de Bruno, donde están metidas las ratas. ¿Recuerdas si la viste en algún otro lugar? Dato número 96. Antonio no era el único que pasaba bien en su ceremonia. Vemos a Camilo compartiendo un poco con la mujer del pez de la canción de Bruno. ¿Hacen buena pareja? Dato número 97. La canción que toca Agustín en la fiesta de Antonio es la famosa salsa del cantante colombiano Joe Arroyo, En Barranquilla me quedo, canción que dedica a la ciudad que considera su casa. Una de sus estrofas de la canción dice: llegué aquí cuando tenía mis 14 primaveras. 14 años es un año menos de la edad oficial de Mirabel. Dato número 98. Cuando Julieta hace la arepita con queso a Mirabel, vemos los 3 procesos para hacer una arepa. Podemos ver el maíz blanco molido y puesto en un plato. Luego vemos en el medio las manos de Julieta amasando, el rallador que usó para ponerle un poco de queso y darle la forma a la arepa. Y la arepa lista. Y nada mejor para terminar que ponerle un poquito de sal al gusto. También podemos ver el molino manual con el que Julieta molió el maíz. Como dato adicional, ¿sabías que hay más de 70 tipos de arepas en Colombia? ¿Cuál es tu arepa favorita? Dato número 99. Cuando Mirabel va en busca de respuestas sobre las grietas, ¿por qué sale de la cama en pijamada? Va donde la abuela, vuelve y se cambia de ropa y se vuelve a acostar. ¿No podría pensar con la pijama puesta? Seguramente fue para darle un poco más de drama a la cena, pero la duda queda en el aire. Dato número 100. Cuando amanece, en el desayuno vemos a Pepa malhumorada. Lo podemos notar por las nubes y los rayos que tiene encima. Y luego de tomar un poco de café se tranquiliza. La nube desaparece. Es un claro ejemplo cotidiano del colombiano promedio. La mayoría de los colombianos empezamos el día tomando un buen café en las mañanas. Solo cuando tomamos este café empieza nuestro día. Espero que te hayan gustado estos datos. Deja tu like, comparte y suscríbete para más.